Listo, mis hermanos. Vamos a continuar y pensando de dónde estamos. Hemos visto la historia de la hermenéutica desde la iglesia primitiva, incluso los judíos. Hemos visto patrones de una sumisión a la palabra de Dios, su autoridad, su consistencia, la necesidad de comparar escritura con escritura y que nunca haya contradicción entre ellas. Hemos visto también la necesidad del lector, que nos acerquemos con un corazón obediente, humilde, dependiente del Espíritu Santo, y también que busquemos hacer que la Biblia sea la regla de nuestra fe y vida, lavándonos las manos, como dijo Calvino, limpiándonos el corazón, pero también dispuestos a poner por práctica, como Tyndale dijo, a donar nuestro entendimiento con una vida piadosa y poder dar testimonio de aquello a otros. Entonces, esas son cosas importantes de la hermenéutica. De ahí vimos el desarrollo de una alegorización de la palabra de Dios, un triple sentido, que era algo que tenía ciertos toques de verdad y fue una tesis muy importante, pionera en la historia de la iglesia. Pero había muchos extremos a los cuales esa teoría se llevó, incluso defendiendo base de doctrina en base de alegoría y sentidos alegóricos. Pero la reforma viene y quiere poner la base de la interpretación de vuelta en el sentido literal, en lo que dice en su contexto, en el proceso, orden y significado del texto. Y también poder devolver la Biblia a los cristianos promedios y no quitárselo de los eruditos, pero quitar el dominio y soberanía de ellos, de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a los puritanos. Los puritanos son herederos de los reformados, de los reformadores. Ellos también tenían un amor por la palabra de Dios, un deseo de regir sus vidas por la palabra de Dios, e incluso de tener comunión con Dios en su palabra. Los puritanos eran expertos en la exégesis. Nunca interpretaban simplemente para crecer en entendimiento, sino siempre había un aspecto práctico. El ejemplo de los puritanos nos da un buen ejemplo para seguir. Mientras vamos avanzando, vamos refinando, ¿cierto? Hay menos hueso que botar en cada avance que hacemos. Como J.I. Packer dice, para ellos no había otra disciplina más exigente y no labor más gratificante. Lo sano de su método es incuestionable. Haremos bien si seguimos en sus pisadas. También es importante recordar el contexto polémico de los puritanos. Como hemos visto en nuestra clase, es siempre importante tomar en cuenta el contexto en que uno vivía. Y esto nos ayuda porque nosotros también vivimos en un contexto que puede ayudar o limitar y va a ayudarnos a desarrollar ciertos toques o énfasis en nuestra manera de interpretar. Pero los puritanos también vivían en un contexto polémico. Por un lado, había los católicos y los anglicanos que imponían tradiciones eclesiásticas en la iglesia, tenían su cuádruple sentido, aunque los anglicanos no tanto eso, también reformaron esa parte. Y también exaltaban la autoridad de la iglesia. Pero los puritanos querían regresar a la supremacía de las escrituras, el sentido simple y literal de las escrituras. Y también por el otro lado habían los anabaptistas, los que enfatizaban nuevas revelaciones y poner al lado de la Biblia en preferencia por una luz interior. Entonces, en medio de esos dos ámbitos, los cuáqueros, los buscadores, por un lado, que querían esas nuevas revelaciones y una experiencia mística con Dios, y los católicos y los anglicanos que introducían sus tradiciones humanas. Los puritanos querían trazar un camino balanceado, bíblico, sometido a la autoridad de las escrituras. En esas dos clases sobre los puritanos vamos a ver 4 partes. En primer lugar, un resumen general de los puritanos y su manera de interpretar las escrituras. En segundo lugar, vamos a ver 3 puritanos específicos y su manera de interpretar. Vamos a ver William Perkins, quien se considera el padre de los puritanos,
Edward Lee, quien era uno de los miembros de la Asamblea de los Divinos de Westminster, y John Owen, quien se llama el teólogo de los puritanos, uno de los mejores teólogos del tiempo puritano. Entonces, creo que es una buena selección. Uno de los conceptos más importantes de la hermenéutica puritana es su conexión con la práctica de los cristianos. La interpretación no está terminada antes de que sea aplicada, y un requisito para la interpretación, entendimiento de las escrituras, es obediencia y sumisión a la verdad que ya tenemos. Como Packer dice acerca de esta interpretación puritana. Por lo tanto, quien quiera interpretar correctamente la escritura debe ser un hombre de espíritu reverente, humilde, orante, enseñable y obediente. De lo contrario, por muy apretada que esté su mente llena de nociones, nunca alcanzará ningún entendimiento de las realidades espirituales. En cuanto a la hermenéutica misma, Packer describe 6 aspectos de la interpretación puritana, que hay una interpretación literal y gramática, consistente y armoniosa, doctrinal y teocéntrica, cristológica y evangélica, experimental y práctica, y con una aplicación fiel y realista. Todos los puritanos, como los reformadores, rechazaron el cuádruple sentido de la iglesia medieval. Ellos buscaban el sentido único y literal. Su entendimiento del sentido literal no era esa idea literalista que cuando dice que Dios tiene alas, entonces Dios de verdad tiene alas. No era así, sino era la idea de entender las cosas según su género, según el uso del lenguaje figurativo, y también ver a Cristo como el centro de todas las escrituras, en profecía y tipología. Esa negación de la cuádriga incluso recibe apoyo confesional en las confesiones puritanas de Westminster, Saboya y Londres. Dice, por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Es clave entender que para los puritanos, la Biblia no debe entenderse de una manera literalista. También hay ciertos pasajes que literalmente son alegorías. La distinción que los puritanos hacían es que puede haber una aplicación alegórica, antropológica o anagógica, pero esas aplicaciones no forman sentidos distintos. Son aplicaciones. Un solo sentido con varias aplicaciones. Segundo, la Biblia, siendo el producto de Dios, es completamente consistente y armoniosa. No puede contradecirse en afirmación ni en doctrina. Por esa razón, la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de la analogía de las Escrituras, comparando pasajes menos claros con los más claros, y la analogía de la fe, juzgando la interpretación de cualquier pasaje a la luz del sistema doctrinal de los artículos de la fe. Una de las maneras en que los puritanos entendían esta unidad era a través de la unidad y conexión entre los varios pactos. Como Packer dice en su introducción a la obra clásica sobre los pactos de Herbert Vitzius, la teología pactual es lo que se llama hoy una hermenéutica, es decir, un método para leer toda la Biblia, lo cual es en sí parte de la interpretación completa de la Biblia, de la cual es la base. Aunque la idea de los pactos se encuentra en ciertos de los padres de la iglesia como Agustín, y también empezó a desarrollarse más con los reformadores como Zwinglio, Bullinger e incluso alguna medida Calvino, realmente fue la teología pactual más desarrollada por los puritanos ingleses y continentales. Los puritanos no solamente vieron la unidad de la Biblia como una unidad de doctrina y afirmación histórica, como algo consistente, sino la Biblia cuenta una sola historia, que es la historia de la redención. Y esta historia tiene su desarrollo y progreso marcados por el establecimiento de varios pactos. Eso era uno de los avances clave de la hermenéutica de los puritanos. La Confesión de Westminster también expresa esta idea en capítulo 7 de los pactos divinos, párrafos 5 y 6, párrafos que no tienen paralelo en nuestra confesión de fe. Dice, este pacto fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el del evangelio. Bajo la ley se administraba mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión,
el Cordero Pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Todo lo cual señalaba de antemano al Cristo que había de venir. Y para aquel tiempo, a través de la operación del Espíritu Santo, eran suficientes y eficaces para instruir y edificar a los elegidos por la fe en el Mesías prometido, por quien tenían la plena remisión de pecados y salvación eterna. Este pacto se denomina el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, los cuales, aunque inferiores en número y administrados con una simplicidad y menos gloria externa, no obstante en ellos este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. Ese pacto se denomina el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieren en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. ¿Se reconocen ese lenguaje? ¿Dónde vimos eso? Calvino. En Calvino. Los puritanos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos vieron el pacto de obras, pues todos vieron el pacto de obras en Adán, establecido con Adán y roto por Adán. Y de allí, en Génesis 3:15, vieron el establecimiento de un pacto de gracia, en que Dios estableció ese pacto de gracia por el cual había salvación. Muchos de los puritanos vieron un establecimiento formal del pacto de gracia aquí en Génesis 3:15. Mientras los bautistas e incluso otros, no solamente ellos, no vieron el establecimiento oficial del pacto de gracia hasta el tiempo de Cristo. Sin embargo, había mucho debate sobre el rol de Moisés y también Abraham, pero sobre todo Moisés en esto. Pero principalmente los puritanos veían el pacto mosaico y el pacto de Cristo, el nuevo pacto, como dos administraciones diversas del mismo pacto de gracia, como se dice aquí en la Confesión de Westminster. Era suficientemente unánime que se pudo poner en su confesión de fe. Eso no significa que no había otra opinión, pero significa que había bastante unidad sobre ese punto. Ese esquema de la unidad de los pactos provee un fundamento clave para el entendimiento del progreso de la revelación bíblica. Esos pactos explican la unidad de la historia y cómo Cristo puede encontrarse en todas las partes de la Biblia. También la variación de la administración explica las diferencias que hay entre las varias partes y exigencias de los varios pactos. También el pueblo de Dios es singular bajo ambos pactos, lo cual forma otro aspecto de su unidad. Los pactos también proveen una base importante para ver la conexión y distinción entre la ley y el evangelio. La ley era la exposición de los términos del pacto de obras. Pero debido a que Adán quebrantó esos términos y todos cayeron en él, Dios proveyó salvación a través de la obra del Mesías prometido en Génesis 3:15. A través de esa unidad pactual hay un solo camino de salvación. Nadie se salva por sus obras o por la ley. Las varias partes de los pactos y sus sacramentos son vistos como tipos o figuras de Cristo y su obra. Al mismo tiempo, la ley se ve como una regla continua de la vida de los cristianos. Incluso en el Nuevo Testamento es algo parecido, ¿cierto? Nosotros tenemos ciertos tipos o sombras de Cristo en nuestro pacto. El bautismo y la cena del Señor, que no son tanto tipos futuros, proféticos, sino recordatorios de una obra pasada. Éxodo 20, para ellos usaban textos como Éxodo 20 para demostrar ese punto, diciendo, mira, Éxodo 20 da el prefacio a la ley, que en este prefacio basa su obediencia en la obra redentiva de Dios en Egipto, en el Éxodo. Entonces, mira, las obras se basan en la redención. Eso es cierto, pero hay que entender que esa redención no fue la redención de Cristo, sino una redención tipológica. Y ese esquema pactual fue algo bastante práctico. Eso les ayudaba a los cristianos a encontrar convicción de sus pecados y ser llevados a la gloria del Evangelio. La predicación de la ley convencía de pecado
Y la gracia del Evangelio trae consuelo, esperanza y salvación. En tercer lugar, Packer dice, la Escritura enseña un punto de vista teocéntrico, mientras que el hombre caído se ve a sí mismo como el centro del universo. La Biblia nos muestra a Dios como central y describe todas las Escrituras, incluido el hombre, en su perspectiva adecuada, como existiendo a través de Dios y para Dios. Uno de los puntos en los que los puritanos pueden ayudarnos más es en la recuperación de este punto de vista centrado en Dios de la Escritura, que ellos mismos captaron tan firmemente. Ese es el tercer punto, que ellos leen de la Biblia de manera teocéntrica, es decir, de manera doctrinal. Todo pasaje debe enseñarnos acerca de Dios, debe enseñarnos cómo pensar de Dios, cómo pensar del mundo, cómo pensar de nosotros mismos. Como dice 2 Timoteo 3, es útil para enseñanza, para doctrina. Un aspecto importante de esto fue el uso de inferencia también. No había solamente doctrina en las cosas expresamente dichas, sino también en sus inferencias, las implicaciones buenas y necesarias. Como la Confesión de Westminster dice, la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Ese lenguaje es un poco diferente a lo que dice la Confesión Bautista, y era porque los bautistas vieron en este lenguaje un tipo de hoyo, hueco en la interpretación puritana, en que podían introducir ciertas prácticas no basadas en las Escrituras, como el bautismo. Ese argumento se usaba para defender el pacto de obras antes de la caída, que no se ve explícitamente en el texto, pero usando buena inferencia puede deducirse del texto. También la práctica del bautismo no se basaba en textos explícitos, sino en un sistema pactual y las inferencias supuestamente necesarias de ese, y también de la doctrina de la Trinidad en contra de los socinianos. Entonces, ese uso de la doctrina y de las inferencias era una parte importante del sistema hermenéutico puritano. En cuarto lugar, los puritanos entendían que Cristo es el enfoque de las Escrituras, o el scopus scripturae. Como el puritano Thomas Adams dice, Él es el total sumado de la Biblia entera. Profetizado, prefigurado, exhibido, demostrado, encontrado en cada hoja, casi en cada renglón. Las Escrituras son como los pañales que envolvieron al niño Jesús. Una frase que es una metáfora bastante usada. En las palabras de John Owen, que la revelación de la doctrina de la persona de Cristo y su oficio es el fundamento sobre el que se edifican todas las demás instrucciones de los profetas y apóstoles para la edificación de la iglesia, y en el que se resuelven. Hay, por lo tanto, tales revelaciones de la persona y la gloria de Cristo atesoradas en la Escritura, desde el principio hasta el fin de ella, que pueden ejercer la fe y la contemplación de los creyentes en este mundo, y nunca, durante esa vida, serán descubiertas o comprendidas plenamente. Entonces, nos invitan a una vida continua de ver a Cristo en las Escrituras y buscarlo a Él en la Biblia y saber que nunca vamos a poder alcanzar exhaustivamente la comprensión completa de Cristo y su presentación en las Escrituras, sino es una aventura para el resto de la vida de estudiar a Cristo en la Biblia. Según Vicky y Jones, Cristo era el scopus scripturae y el fundamentum scripturae. Es decir, Cristo es el principio básico para entender la Biblia y es la enseñanza central de la Biblia. Y también Cristo es el fin o el blanco al cual la Biblia apunta. Es decir, fundamentum scripturae habla de que este es el principio básico, la enseñanza central, el contenido central. Es decir, la Biblia es Cristo-céntrica. Él es el centro de lo que afirma, enseña, espera la Biblia. Pero también es el blanco al cual la Biblia apunta.
es la meta que quiere alcanzar. La reunión de todas las cosas en Cristo, la exaltación de Cristo y guiar a los lectores a Cristo. Entonces es, por lo tanto, cristotélica también. Cristocéntrica en que todo habla de Él y Él es el centro y la base de todo. Y cristotélica en que el fin, el telos de la Biblia es llevarnos a Cristo. Como Isaac Ambrose dice, mantén a Jesucristo en tus ojos, en la lectura de las Escrituras, como el fin, el alcance y la sustancia de las mismas. ¿Qué son las Escrituras completas sino como los pañales espirituales del Santo Niño Jesús? Cristo es la verdad y la sustancia de todos los tipos y sombras. Cristo es la sustancia, la materia del pacto de gracia y de todas las administraciones del mismo. Bajo el Antiguo Testamento, Cristo está velado, bajo el Nuevo Pacto revelado. Cristo es el centro y lugar de encuentro de todas las promesas, porque en él las promesas de Dios son sí y amén. Cristo es la cosa significada, sellada y exhibida en los sacramentos del Antiguo y Nuevo Testamento. Las genealogías de las Escrituras nos llevan a la verdadera línea de Cristo. Las cronologías de la Escritura nos descubren los tiempos y las estaciones de Cristo. Las leyes de la Escritura son nuestros maestros de escuela para llevarnos a Cristo. La moral corrigiendo, el ceremonial dirigiendo. La escritura evangelio es la luz de Cristo, por la que le oímos y seguimos. Las cuerdas de amor de Cristo por las que nos sentimos atraídos a una dulce unión y comunión con Él. Sí, es el mismo poder de Dios para la salvación de todos los que creen en Cristo Jesús. Y por tanto, pensad en Cristo como la sustancia misma, la médula, el alma y el alcance de toda la Escritura. Como esta cita indica, los puritanos encontraban a Cristo en todas las partes de la Biblia. Debido a la unidad del pacto de gracia, debido a la naturaleza tipológica de las administraciones anteriores, todo apuntaba a Cristo. Los puritanos encontraban tipos en las Escrituras, pero querían distinguir tipología de la alegoría, como hacían los de la escuela antioqueña. Un tipo para ellos y para esa teoría de la escuela antioqueña se basaba en algo verdaderamente histórico. También el uso de tipos tiene un propósito redentivo histórico. En un hecho o aspecto de un punto anterior puede apuntar a algo futuro. Como el antiguo pacto al nuevo pacto. Pero una alegoría no tiene tal limitación. Entonces, la tipología es algo histórico y algo redentivo histórico. Algo que señala el plan de la redención. Mientras la alegoría se usaba sin base en una historia y para hablar de cualquier cosa. Hasta el Papa y los cardenales y muchas otras cosas. En quinto lugar, los puritanos entendían las Escrituras como un libro práctico. Cada intérprete no se acercaba al texto alejado de la Biblia, sino un progreso viviendo con y en y por las Escrituras. Es un libro experimental, un libro en que uno viene para acercarse a Dios. Como describió ahí Ambrose, el Evangelio. Son las cuerdas de amor de Cristo por las que nos sentimos atraídos a una dulce unión y comunión con Él. Y es el mismo poder de Dios para la salvación de todos los que creen en Cristo Jesús. La Biblia nos atrae a una experiencia no mística y sin palabra, sino una experiencia íntima y personal con Dios en su palabra. En último lugar, los puritanos no buscaban una aplicación hipotética, sino una real y obvia y útil para la iglesia. Cada sermón de los puritanos tenía 3 partes. Tenía la exposición del texto, en que ahí hablaban del contexto, daban algún sentido de algunas de las palabras, ponía a la luz del contexto literario del libro, una medida variada según el autor. Ahí tenemos la doctrina resumida. Cada texto tenía una doctrina, enseñaba, o quizás incluso hasta varias doctrinas, pero había una doctrina, una enseñanza esencial. Definir esa doctrina. Y de ahí dar los usos de esa doctrina. La exposición,
la doctrina y los usos. Los usos son bastante variados. Puede ser para dar información, para exhortar, para reprender, para instruir, para corregir, para dar consuelo, para llamar a la autoexaminación y muchos otros usos. Para obedecer. También querían aplicar cada pasaje a cada clase de oyente. No solamente la aplicación es variada, sino el oyente es variado. Cada lector está en una situación espiritual diferente. William Perkins, él habla de 7 clases de oyentes que necesitan aplicación específica. Los incrédulos que son ignorantes y no enseñables, los endurecidos. Los incrédulos que no conocen, los ignorantes, pero que sí son enseñables. Los que tienen conocimiento, pero nunca han sido humillados. Los que han sido humillados, pero no convertidos. Los que ya creen. Los que se han retrasado espiritualmente. Y grupos de personas mixtas. También Perkins define 4 categorías generales de aplicación. Doctrina, reprensión, instrucción y corrección. ¿De dónde viene eso? Esos son lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. De esa manera, tanto el intérprete individual como el pastor deben buscar obedecer la palabra de Dios. La Biblia tiene algo que decir sobre cada circunstancia o condición del ser humano, y nosotros debemos someternos a ella por creer sus doctrinas y obedecer sus mandatos. Como Packer dice, para aplicar la escritura de forma realista, hay que saber lo que hay en las cabezas de los hombres, así como en sus corazones. Y los puritanos insistieron en que el aspirante a expositor necesita estudiar a la gente, así como la Biblia. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en John Bunyan? Porque su libro era tan útil, tan penetrante. Porque él tenía en su propia experiencia una experiencia variada de la experiencia humana. Y también como pastor, él estudiaba la situación de su congregación para ver dónde está su corazón y cómo ilustrar, cómo explicar, cómo aplicar la verdad de la Biblia de tal manera que sean ayudados en cualquier circunstancia. Packer resume el proceso de interpretación puritano con 6 preguntas que ellos hacían al texto. 1. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué luz arrojan otras partes de la Escritura sobre ese pasaje? ¿Dónde y cómo cabe en la revelación bíblica total? ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios y la relación del hombre con Dios? ¿Cómo se relacionan esas verdades con la obra de Cristo? ¿Y qué luz arroja el Evangelio de Cristo sobre ellas? ¿Cuáles son las experiencias que este pasaje delinea, explica o busca crear o curar? ¿Qué propósito práctico tiene? ¿Cómo se aplican a mi vida y los demás en nuestra situación contemporánea? ¿Cuál es la condición humana de que habla? ¿Y qué quiere que creamos y hagamos? Ahora consideremos William Perkins. William Perkins es considerado uno de los padres del movimiento puritano. Antes de su conversión, él tenía una reputación muy mala. Un autor dice, Brooke nos dice que durante algún tiempo después de ir a la universidad, continuó siendo extremadamente profano y se esforzó mucho en la prodigalidad. Mientras que el señor Perkins era un joven y un erudito en Cambridge, se dedicó a la embriaguez. Mientras caminaba por las faldas de la ciudad, oyó a una mujer decirle a un niño malhumorado, «Cierra la boca o te entregaré al borracho Perkins». Al encontrarse convertido en un personaje corriente entre la gente, su conciencia lo golpeó y quedó tan profundamente impresionado que fue el primer paso para su conversión. Imagínate eso. Es tan malo que ya llegas a ser un tipo de oprobio y una manera de amenazar. ¿Vas a ser como él? ¿Qué cosa? Como Bunyan. Sí, ajá. Sí, ajá. Entonces eso fue algo bien difícil. De hecho, cuando hablamos de Bunyan, yo hice referencia a esta historia. Fue convertido cuando estaba matriculado en Christ's College de Cambridge, donde recibió su bachillerato en 1581
y su maestría en 1584. Eso es durante el tiempo de la reina Isabel, donde había el inicio de los puritanos, porque ahí ella empezó a tener ciertas cosas de conformidad, de establecimiento de cómo iba a funcionar la iglesia. Algunos empezaban a oponerse un poco a algunas de esas reglas impuestas en la iglesia. Él es más conocido por su libro La Cadena de Oro, y que es una exposición de la Ordo Solutis, y también el libro El Arte de Profetizar, que era un manual importante de la edad puritana sobre la predicación. Y es, de hecho, la fuente principal del contenido de esta clase. Gracias al Señor, tenemos ya sus obras completas en 10 tomos, hecho por Joel Beeke y su editorial. Consideremos la hermenéutica de Perkins. En este último, un aspecto central de un buen sermón es una buena interpretación. Por esa razón, Perkins toma la oportunidad para resumir brevemente el proceso de interpretación. En cuanto a la preparación continua para la predicación y la interpretación, recomienda 5 cosas. Debemos estudiar y ser bien familiarizados con la doctrina que confesamos. Debemos leer la Biblia profundamente, con análisis gramático, retórico y lógico. Mientras el cristiano crezca en el entendimiento de la Biblia, Perkins recomienda un orden de lectura para familiarización con la Biblia. Dice leer Romanos y Juan, de ahí el resto del Nuevo Testamento, el libro de Salmos, los profetas, empezando por Isaías, de ahí Génesis y los otros libros históricos. Ese es como el orden de lectura que él recomienda. Debemos leer, en tercer lugar, comentarios de otros escritores antiguos y modernos. 4. Conectado con el anterior, debemos hacer un libro para colectar citas y referencias. Un libro de memorias, en que uno puede hacer una compilación de citas y referencias y cosas útiles de otros autores. En quinto lugar, debemos orar y pedirle a Dios que abra nuestros ojos por el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Para su referencia, en Logos hay una manera de hacer algo muy parecido a esto. Hay una herramienta en Logos que se llama recortes. Y allí puedes hacer como tipo de cuadernos en que puedes compilar y componer juntos en un solo documento citas de varios autores sobre cualquier tema. Entonces puede ser algo muy útil. Entonces, digamos que estamos trabajando en un proyecto o algún tema que te interesa, crea ahí un documento de recortes. Y de ahí en cualquier libro que estés leyendo puedes agregar una cita a esa colección de recortes. Es algo muy parecido a lo que Perkins dice aquí. Tienen que enseñarme, pues. Listo. Por favor. Y él define la obra de la hermenéutica de esta manera. La interpretación es el abrir las palabras y declaraciones de las Escrituras a fin de extraer su único sentido pleno y natural. Como los reformadores antes de ellos, los puritanos seguían la crítica de la cuadrilla de la iglesia medieval. Afirmaron juntos con los reformadores que las Escrituras solo tienen un sentido natural. Sin embargo, reconocen que la analogía, alegoría y tropología pueden ser de sentido natural en casos de pasajes figurativos, y que cualquier pasaje puede tener varias aplicaciones. Un autor, Bob McKelvey, habla de esa manera sobre William Perkins y su interpretación. Al mismo tiempo, no tira todos los elementos del enfoque cuádruple. Una alegoría es solo una forma diferente de expresar el mismo significado. En otros, puede ser necesario exponer un texto como una alegoría en la que el significado no proviene de una lectura superficial, sino figurativa. La analogía y la tropología son simplemente formas de aplicar el sentido del pasaje. En otras palabras, llegamos a la importancia ética o la escatológica solo por medio de la aplicación del único sentido. Por lo tanto, una cosa es establecer varias aplicaciones de un significado y otra muy distinta es extraer varios significados de un pasaje. Perkins dice fuertemente, este patrón de cuádruple sentido de escritura debe ser rechazado y destruido. La escritura solo tiene un sentido, el literal. Una alegoría es solo otra manera para expresar el mismo significado.
La analogía y tropología son maneras de aplicar el sentido del pasaje. Junto con la línea de intérpretes ortodoxos y la consolidación con los otros puritanos. El segundo principio que presenta es que el intérprete principal de la Escritura es el Espíritu Santo. El que hace la ley es el mejor y mayor intérprete de la misma. Y junto con esto, el medio supremo y absoluto para la interpretación es la Escritura misma. Según Perkins, uno de los pecados de su edad era la exaltación de la razón humana por encima de la Biblia. Ya que la Escritura es el supremo y absoluto medio para la interpretación, derivamos de ella tres medios subordinados para nuestra interpretación: la analogía de la fe, las circunstancias del pasaje particular y la comparación de varios pasajes o la analogía de las Escrituras. Estas son maneras en que aplicamos la sola Escritura a la hermenéutica. Ya que la Biblia es nuestra regla, la analogía de la fe debe implementarse. Debido a eso, debemos prestar atención al contexto del pasaje y debemos comparar Escritura con Escritura. Él define la analogía de la fe de esta manera. La analogía de la fe es un resumen de las Escrituras, derivado de sus partes claras y bien conocidas. Hay dos elementos en ella. El primero es relacionado con la fe, que se trata en el credo apostólico. El segundo concierne la caridad o amor, que se expone en los 10 mandamientos. ¿Cuál es eso? Y del amor, la analogía del amor también. Las circunstancias del pasaje incluyen el contexto inmediato del pasaje, incluyendo el autor, la audiencia original, la ocasión, el tiempo, lugar y propósito, y también su contexto en su discurso o el contexto literario, lo que precede y sucede. La comparación de pasajes es una forma de la analogía de las Escrituras. Esa analogía depende de la unidad y armonía de todos los textos de la Biblia, que nunca se contradice. Y por eso los textos oscuros pueden ser iluminados por los textos claros. Lo que sigue en su discurso breve es cómo comparar las Escrituras. Es algo útil aquí, en que él, de hecho, no solamente dice hay que comparar, sino da algunas sugerencias de cómo hacerlo. Esa idea de cómo comparar la Escritura es parecida a la intertextualidad, de notar semejanzas entre pasajes. Y la manera en que ciertos pasajes usen, incorporan o interpretan a otros textos. Como John Owen dice, la conferencia y comparación de las Escrituras es un excelente medio para lograr una familiarización con la mente y voluntad de Dios en ellas. Primero, Perkins divide la comparación de un pasaje con otro en dos formas. Uno es la repetición de frases o selecciones completas como una cita. Y segundo es una conexión menos explícita de idea o enseñanza como una alusión. Perkins explica 5 maneras en que podemos ver la conexión entre esta forma de comparación. 1. Un pasaje puede explicar el sentido original. Segundo, un pasaje puede distinguir, indicar o aclarar el significado de lugares, tiempos o personas. Tercero, un pasaje puede limitar el sentido a su sentido original del Espíritu Santo. Cuarto, dice, un pasaje puede ser usado para dar una aplicación. Por ejemplo, un tipo relacionado con su cumplimiento, o la relación entre lo general y lo especial. En quinto lugar, en la comparación de pasajes, a veces un pasaje puede omitir una parte o una sección. Entonces, como puede ser algo parcial. Entonces, hay 4 categorías aquí. Esos usos o comparaciones pueden llevarnos a una comparación que explica un texto anterior, que distingue, que es un poco, que ayuda a tener más claridad sobre el texto, diacrítica. Una tercera opción es limitar su aplicación a algo específico, o también dar una aplicación de su significado. Para la segunda forma de comparación, requiere un poco más de trabajo. Y esto tiene que ver con citas. En cuanto a las alusiones, requiere una familiarización con las Escrituras para poder recordar pasajes cuando se aluden o se les hace referencia. También es importante hacer uso de los idiomas originales para asegurar que es realmente un paralelo en su lenguaje original o para poder ver algunos que son oscurecidos por la traducción. Porque a veces, dependiendo del contexto, tenemos que traducir la misma palabra hebrea
o griega por algunas palabras españolas. Entonces es siempre una realidad, porque no hay ninguna palabra que sea una perfecta sinónima de otra palabra, especialmente en otros idiomas. Siempre no hay aunque haya como un sentido básico compartido, pero en todas las aplicaciones posibles, la palabra española va a tener otras aplicaciones que no tengan la palabra en inglés. Puede haber paralelos de frase, paralelos de sentido o significado, o cuando un pasaje da una aplicación específica de un principio general que viene de otro pasaje. Al mismo tiempo, no solamente necesitamos entender pasajes a la luz de otros pasajes que usan el mismo lenguaje, frases parecidas, una idea parecida, o una aplicación de un principio general, sino también debemos comparar pasajes que parecen ser contrastantes. Eso es importante para tener balance en nuestro entendimiento y teología. Si no podemos comparar los textos que parecen ser en conflicto, entonces vamos a tener una teología quizás parcial o limitada. Por ejemplo, si nuestra teología no puede incorporar tanto Romanos 3:28 como Santiago 2:24, que habla de la necesidad de la fe y las obras, vamos a tener un problema en nuestra teología, ¿cierto? Pero si no estamos comparando para ver, ok, ¿qué quiere decir Pablo aquí? ¿Qué quiere decir Santiago aquí? Y poder discernir la manera correcta. Vamos a quizás enfatizar la soberanía y menospreciar la responsabilidad humana, o viceversa. Perkins obviamente tiene mucho más que decir sobre la hermenéutica en otros escritos, pero este resumen nos demuestra su énfasis y también el énfasis que él compartía con muchos otros de sus contemporáneos. Entonces, mis hermanos, vemos en su hermenéutica un corazón pastoral, un rechazo de ese sentido cuádruple y el énfasis en el sentido literal con sus varias aplicaciones, el sentido pleno y único. Y también vemos la necesidad de comparar escritura con escritura y dejar que la Biblia sea nuestra regla de interpretación, guiándonos a usar la analogía de la fe, las circunstancias del texto o su contexto y también la analogía de las escrituras, la comparación de escritura con escritura.